Entonces, el 3 de marzo de 1989, desarrollo de una de las campañas más complejas y más tensas que haya habido en Colombia. Me dirigía a una manifestación en la ciudad de Cúcuta cuando fui víctima de un atentado en el aeropuerto El Dorado, en el cual cayó muerto José Antequera, quien entonces era dirigente del Partido Comunista, por una serie afortunada de sucesos, como por ejemplo que mi mujer estaba al lado, que ella me sacó al patio donde se parquean los aviones por la banda transportadora, ¿Por sus propios medios? pues arrastrándome con la ayuda de algunas personas. En esa ocasión recibí 13 impactos de bala. Llegué muy rápidamente porque me sacaron por detrás del aeropuerto a la zona verde. En la zona verde un policía nos acompañó abriéndonos camino. Llegué a la Caja Nacional de Previsión, a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, cuando habían transcurrido 17 minutos del atentado y me quedaban entre 6 y 7 minutos de sangre, porque me estaba desangrando por dentro, algo de lo cual yo no me alcancé a dar cuenta. Allí llegué, fui atendido por los médicos de la Caja Nacional de Previsión, estuve alrededor de 7 horas en el quirófano y logré sobrevivir de milagro, pero entré directamente a cuidados intensivos. En cuidados intensivos comencé a recuperarme con alguna rapidez los primeros días, pero luego me dio una septicemia, es decir, una infección general, lo que llaman una falla multisistémica, y comencé a retroceder en las posibilidades de vida, a retroceder, hasta llegar a estar en el 5% de posibilidades de vida. ¿Está con asistido, con respiración asistida? Sí, por supuesto, respiración asistida, con sistema de control de corazón, digamos, estaba con todos los fierros. Y ahí, en ese momento, comencé a vivir una serie de situaciones terminales, de las cuales ha habido testimonios de otras personas, como por ejemplo, me sentí en un túnel de luz, vi lo que ha sido la proyección de los episodios más importantes de mi vida, como si me los estuvieran mostrando en una película. En fin, me fui. Vi a mi padre, que había muerto hacía muy poco tiempo, llamándome en el extremo de un valle, sobre una colina. En fin, tuve una serie e inclusive alcancé a desdoblarme, me alcancé a salir de mí mismo y a ver desde un rincón de la habitación donde estaba los procedimientos que me estaban haciendo, ya como si mi cuerpo fuera una entidad distinta, como un observador de lo que estaba pasando en mi cuerpo. A partir de ese momento vino como un proceso de lucha por la vida que duró casi un mes, y cuando comencé a recuperarme, yo sentía como campanitas, como que me rodeaban, como que había campanitas en la cama que sonaban todo el día. Pues yo pensé, bueno, esto debe ser el cielo, estoy con ángeles tocándome campanas. Y ya cuando comencé a estar consciente de qué era lo que sucedía, me di cuenta de que las enfermeras de la Clínica Nacional, de la Caja Nacional, me habían puesto en las sábanas que me cubrían una cantidad de medallitas del divino, pero muchas, del divino niño. Pues no es que fuera pues totalmente invadida la sana, pero muchas, digamos, como expresión de su fe, me han puesto las medallitas que obviamente al moverlas pues sonaban, se chocaban entre sí. Pero fue como una cosa de devoción de los
devoción de los que me de las estaban, enfermeras los que y me la estaban gente que cuidando. Y de amor, ¿no? ¿Ah? Y de amor, Sí, de cariño. pues era como de cariño, de fervor, obviamente hubo un movimiento nacional, pues a favor de mi salvación. Me alcancé a morir 2 veces, pero algunos medios me alcanzaron a matar y luego me volvieron a resucitar. Entonces eso enfervorizó más a la gente. Inclusive había afuera las 24 horas con unos cirios prendidos. Yo comencé a ver como los resplandores por la noche de los grupos ahí afuera que estaban en una vigilia permanente, pero lo que más me llamó la atención fue estas medallitas, sobre todo porque expresaban la fe de la gente que me estaba cuidando científicamente. Era como el contraste entre la alta tecnología, el cuidado intensivo, y a eso le agregaban la devoción por el Divino Niño. En ese momento, ya cuando me logré pasar, digamos, de la raya y volver, entonces comencé a preguntar, porque yo pues había tenido una formación católica, religiosa, como la gran mayoría de la población colombiana. No era una persona así fanática, lo fui cuando en mi niñez, pero había venido, digamos, enfriando mi devoción, por decirlo. Y comencé a averiguar qué era el Divino Niño, dónde estaba, por qué toda esta gente le tenía tanta devoción, y fue cuando supe que el Divino Niño era como el santo más popular de Bogotá. Hay una basílica en un barrio que yo había visitado muchas veces, pero nunca más me había detenido a preguntar por qué había tanta gente en esa basílica, que es la basílica donde se rinde el culto al Divino Niño. Hay personas que van religiosamente todos los domingos, creo que hacen 8 o 10 misas, ya son campales, al final se salen de la iglesia. Es una devoción muy, muy, muy profunda y muy localizada, pues el Divino Niño. Muchas personas pensarían que el santo de Bogotá es el santo al cual efectivamente se le rinde toda mucha devoción, y hay gente que sube al monte de rodillas y todo eso. Pero esto del Divino Niño es, como diría, es el santo realmente popular. No es un santo de las élites, ni es un santo que lo reconozcan todo, pues como la Virgen, no sé, en Sevilla o alguna cosa, sino es un santo muy local y muy localizado en los sectores populares. Cuando tuve ya fuerzas para levantarme y salí de la clínica y logré pues volver a comenzar mi actividad pública, me propuse que la primera visita que haría sería ir a la iglesia del Divino Niño. Y en efecto fui ahí con toda mi familia y di gracias al Divino Niño. Me costó un reloj porque sí. La gente se enfervorizó y me sacaron casi en hombros, pero una de las saludadas, pues se me fue el reloj. Supongo que no sería por robármelo, sino por tener un amuleto. Esa es la consuelo que yo me y seguramente era por tener un amuleto, pero desde entonces y con mucha frecuencia voy todos los 3 de marzo a conmemorar, pues, en 1989, estamos hablando ya de más de 20 años, a conmemorar ese episodio que de alguna manera sí fue importante, porque yo tengo la teoría de que la energía positiva que envían esos actos colectivos de fervor y de, digamos, de fe. En lo personal, ¿usted piensa que hubo de pronto alguna intervención milagrosa en su caso personal, eso de tener 3 sentidos y no estar allí, sentir las campanitas? Pues todo fue como una cadena, ¿no? Porque
de alguna manera también en esa recuperación jugó un papel importante mi hijo mayor, que cuando estaba en mayores dificultades llegó y me cogió la mano y me dijo que de esta salimos, viejo. Ese fue un episodio. El otro fue pues el deseo de luchar, el deseo de vivir, la presencia de mis otros hijos. En fin, fue una cadena que por supuesto yo creo que dentro de esa cadena afortunada estaba este episodio. Uno diría pues en términos convencionales que fue un milagro y que estaba mal y terminé bien, pero sí interpreto ese fervor de la gente, esa expresión como una expresión de cariño que ayuda a recuperarse cuando uno se siente rodeado y que la gente lo necesita. Pues creo que se produce eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tengo? Tengo en la finca, que es una pequeña finquita que tenemos, ahí hicimos un pequeño altar. Ahí está el Divino Niño entronizado. La familia. Hasta hace muy poco cargaba medallita del Divino Niño en la billetera. La familia, bueno, mi mujer comparte esa devoción, mi mamá la compartía, en fin, me acompañaron, pero creo que pinta muy bien cómo Dios sabe cómo hace sus cosas. Perdón, yo quería intervenir un poquito ahí. ¿Qué significado tiene eso de llevar la medallita en la billetera? Porque todos los colombianos lo hacemos. Yo tengo, mi mamá me mete también la paleta, pero ¿qué significado tiene de pronto desde nuestra cultura tener una medallita del Divino Niño? ¿Por qué la tenía usted en la billetera? Yo creo que un poco como por protección, ¿no? Es que la campaña que yo viví fue muy dura, con decirles que de los 6 que comenzamos, el único que queda vivo soy yo. Mataron a Jaramillo, mataron a Pardo Leal, mataron a Pizarro, mataron a Galán, se murió Durán, a mí medio me mataron, o sea, fueron 5 y medio realmente. Entonces en esa época uno se aferraba a todo, desde el chaleco antibalas que nos ponían para la campaña, hasta las medallitas del Divino Niño que uno llevaba encima. Y mi mamá era curiosa, porque mi mamá, si yo no salía con la medallita, ella no dormía. Ella no le importaba que tuviera un esquema de seguridad, ni a ella lo que le importara era que llevaba la medallita, y le hablaba con ella y decía: mijo, lleva la medallita, como decir. Sí, ahorita sí. Va la protección. Y la segunda pregunta era: ¿por qué cree usted que se ha llegado a ese nivel de culto o a ese nivel de aceptación, de fervor por parte de la gente? Usted me dice que estudió un poco también la historia del Divino Niño. ¿Por qué cree usted que la gente se aferra tanto a la figura de este Divino Niño? Pues yo pienso que como todos los cultos, pues la gente va relacionando hechos positivos de su vida con la devoción que se le tenga a un determinado santo, a una imagen, y que sin duda episodios como este que les acabo de contar, que se pueden considerar entre comillas milagrosos, pues van reforzando poco a poco como una bola de nieve la creencia. Este es un santo muy bogotano, como les digo, de mucha aceptación social, y la verdad es que para mí fue una sorpresa que, habiendo hecho yo política en Bogotá, no hubiera conocido, como vine a conocer, la importancia que para la fe de la gente tenía. También hay que tener en cuenta que en un país con tanta violencia como Colombia, la gente busca desesperadamente espacios que lo defiendan, que de alguna manera le permitan manejar el miedo, porque aunque uno
andamos tranquilamente y se dice que este es el país más feliz del mundo, pues tal vez esa felicidad resulta de que nosotros sí sabemos cuál es la diferencia entre estar vivo o no estar vivo. En relación a un país que tiene unos niveles de violencia como los que tenemos. Y dentro de eso, por ejemplo, celebramos casi que hasta el paroxismo que un futbolista triunfe en un equipo europeo, que logremos coronar la cima en una carrera de bicicletas, o la solitaria medalla de oro que obtiene una pesista. Todas esas son situaciones, son circunstancias que como esta nos estimulan. O sea que en sus palabras, si le preguntaran dentro de su fe y su creencia, ¿para usted el Divino Niño ha hecho milagros? En mi caso, sí, porque, repito, formó parte de todo un proceso pues admirable y sorpresivo de salir adelante contra unas circunstancias que conspiraban totalmente. Es decir, si mi mujer no me hubiera sacado del aeropuerto como me sacó, por donde me sacó, y no hubiera llegado a la hora que llegué a la clínica dando esta entrevista. Doctor, ¿y usted nunca ha tomado este evento milagroso que es su vida? Porque pues para salvarse de eso sí se necesita pues tener la ayuda de Dios para salvarse de eso. ¿Nunca ha tomado eso como una especie también de predestinamiento? ¿O una misión con las personas de pronto? Porque quedar vivo. No, pero sí le reconozco que el episodio del atentado, del cual todavía tengo el recuerdo de 4 balas que están dentro de mi cuerpo, que aparecen en todas las radiografías, con el proceso mismo de superación de esa circunstancia, forma parte de mi vida. Y cuando después ocupé la presidencia de Colombia, que no fue fácil, y tenía circunstancias de confrontación y problemas políticos y todo eso, casi que uno de manera absolutamente automática decía, bueno, pero realmente ¿qué es esto en comparación al proceso que viví? Lo enseña a uno a redimensionar las crisis y redimensionar las dificultades. Y algo más que se me quedaba por fuera, y es que precisamente normalmente los tedeums que se celebran para el Día de Independencia, el 20 de julio, se hacían en la catedral. Yo los pasé a la iglesia el 20 de julio, porque eran unos tedeums, pues son unos tedeums muy aburridos, donde va una gente por cumplir, inexpresivos, diplomáticos que no tienen mayor compromiso, y no, hay que meterle el pueblo a Dios. Y entonces hicimos, creo que 1 o 2 tedeums, hicimos en la iglesia del Divino Niño, y eso fue una herejía, pues, así, para el arzobispo de Bogotá. Jalón de cabeza. Yo quería preguntarle, durante su periodo presidencial, ¿usted recurrió en algún momento a la oración, al Divino Niño, o se sintió? Sí, muchas veces. O sea, la oración es esencialmente un acto de reflexión, con buena compañía. Varias veces, por supuesto. Yo creo que respetar ese fervor y esa fe, pues forma parte de las obligaciones de un jefe de Estado. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Sí, está muy pues, bien. Muchas gracias, ¿Qué doctor. creen? ¿Que vamos a pasar No, exámenes? no pasa. De hecho,